Claudia Lars y su búsqueda de la infancia perdida. En 1958 se publica un libro de prosa poética en la ciudad de San Salvador, firmado por Claudia Lars, nacida en la localidad de San Silvestre Guaymoco, ahora Armenia, en el departamento de Sonsonate, en 1899. Carmen Margarita de Brannon Vega era el nombre original de esa persona, que luego pasa a la historia a partir de 1924 con el seudónimo literario de Claudia Lars. Ella inicia su trabajo literario como poeta, ¿verdad? De hecho, uno de sus poemas más icónicos es Poeta Soy, ¿verdad? Donde define claramente su identidad como autora, como creadora de poesía. Y en 1958 ella lo que hace es rememorar sus experiencias de vida infanto-juveniles mientras permanece en la casa familiar ahí en Armenia. Ella evoca muchas situaciones, muchas anécdotas que presencia y que vive en aquella época. Evoca también a los personajes, ¿verdad? Como el Indio Cruz, que es parte de la comunidad que trabaja con su padre, el ingeniero estadounidense de origen irlandés, Peter Patrick Brannon, que llega a El Salvador como uno de los cientos de trabajadores que acuden a instalar los ferrocarriles a partir de 1881 en El Salvador. Entonces, en el caso de Claudia Lars, es patente en su libro esa evocación de sus orígenes irlandeses, estadounidenses y además salvadoreños, sonsonatecos específicamente, porque su madre es de origen sonsonateco. Y entonces ella se dedica a reconstruir, cuando ya tiene 59 años, se dedica a reconstruir aquella infancia perdida, aquellas situaciones que había vivido, que había evocado, ¿verdad? Y que sobre todo busca presentar un libro que básicamente son sus memorias, ¿verdad? Sus memorias de infancia. Ya para los 59 años, Claudia es una autora reconocida en el país, además de que es una editora de revistas y de libros muy importante, pero ella quiere retornar a esa infancia donde fue feliz, ¿verdad? Donde vio muchas cosas, donde apreció la vida y resulta muy llamativo, ¿verdad? Cómo esa infancia se pierde prácticamente a partir de 1919 cuando ella es obligada a marchar a la ciudad de Nueva York para que básicamente se separe de Salomón de la Selva, el poeta y soldado nicaragüense, con la que ella mantenía una relación sentimental y estaba a punto de casarse con él. Entonces, la infancia termina en esa época, ¿verdad? La infancia y la juventud terminan en esa época porque también ella al llegar a territorio estadounidense va a contraer un matrimonio muy largo con Leroy Beers, que va a ser su primer esposo, ¿verdad? Entonces, Claudia es una mujer muy ambiciosa en el sentido de la literatura, es alguien que trabaja el verso clásico, ¿verdad? Que conoce a profundidad la métrica clásica y ella aspira a tener un posicionamiento cuestionador de la sociedad salvadoreña de aquella época, porque ella nace prácticamente bajo la influencia de la Constitución de 1886. Entonces, ella como mujer salvadoreña no tiene nacionalidad, sino que tiene que adoptarla de su esposo. Entonces ella se convierte en ciudadana estadounidense y es así como la ve la sociedad salvadoreña. Entonces, su trabajo literario es lo que hace que Claudia sea reconocida, pero a la vez ella toma posicionamientos políticos en contra de varias de las dictaduras que hay en el país en aquella época. Específicamente, aunque su hermano, Maximiliano, es uno de los colaboradores principales del
la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, Claudia se opone a la dictadura y tiene que salir al exilio. Entonces, Claudia vive en varios momentos de su vida exiliada en México y en Estados Unidos, donde traba vínculos con una autora universal como va a ser Gabriela Mistral. ¿Verdad? Entonces, de hecho, en el archivo de Gabriela Mistral en Chile hay varias cartas que se cruzaron entre ellas. ¿Verdad? Entonces, mantuvieron una amistad muy intensa, ¿verdad?, con la autora chilena. Entonces, yo creo que es importantísimo leer las memorias infanto-juveniles de Claudia, de Tierra de Infancia, pero hay que verlo en el marco de toda su obra poética y además de su posicionamiento político en contra de la dictadura. Claudia elogia a los soldados y a los civiles que intentan levantarse contra el brigadier Hernández Martínez aquel 2 de abril, domingo 2 de abril de 1944, cuando finalmente estalla una revuelta en contra de la dictadura y que va a conducir a que un poco más de un mes después el régimen tiránico caiga, ¿verdad?, como producto de diversas situaciones que se dan en ese momento. Pero esos soldados, esos civiles que entregan su sangre, a Claudia la inspiran a crear un poemario que nunca publicó, ¿verdad?, que nunca hizo como libro, pero dejó diversas muestras de esos poemas en algunas publicaciones como Repertorio Americano. Repertorio Americano, esa revista literaria que se publicaba en San José, la capital de Costa Rica, va a ser uno de los principales bastiones del pensamiento poético y literario de Claudia Lars. En este sentido, también la revista Cultura, aún se publica en El Salvador, después de 75 años casi de existencia, también es otro de esos bastiones literarios que Claudia tiene a lo largo de su vida. Además, hay que destacar que Claudia Lars fue una de las mujeres pioneras en el uso de las nuevas tecnologías. En el caso de El Salvador, por ejemplo, ella fue una de las mujeres que mantuvo programas de radio para poder difundir materiales infanto-juveniles para la sociedad salvadoreña, ¿verdad? O sea, que hubiera literatura infanto-juvenil circulando, al menos a través de programas de radio, ¿verdad? Y que se pudiera masificar ese tipo de material. También ella mantiene a través de los periódicos de su época columnas o también publicaciones de poemas y de algunas pequeñas prosas de temas que le interesaban. Entonces, Claudia es una autora que desgraciadamente en estos tiempos está injustamente olvidada, pero creo que es importante volver a su obra, ¿verdad?, leerla a profundidad y obtener de ella lo mejor que es su legado literario.